En la siguiente oración, Luis salió raudamente de la casa. Una cuestión a tener presente. El primer caso era el de un adverbio. Bienvenidos chicos a nuestra clase número 12 de comunicación. Soy el profesor Juan Tomás Fonseca y en esta oportunidad estaremos abordando una categoría gramatical como el sustantivo, adjetivo, pronombres, verbos que ya habíamos visto, muy particular porque es nuestra primera clase de palabras invariables. Esto quiere decir que no sufre alteraciones en su estructura. Luego vamos a definir mejor lo que es una palabra invariable. Me estoy refiriendo al adverbio. Terminada esta clase, ustedes tienen que poder clasificar a los adverbios, definir adverbios por supuesto, diferenciarlo de otras categorías gramaticales, cómo aprender a reconocer las locuciones adverbiales. Por tanto, arranquemos. En primer lugar, definamos lo que es un adverbio. Nos dice la definición que es un grupo de palabras invariable. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia del verbo que tiene accidentes gramaticales como persona, número, tiempo, modo, aspecto, por ejemplo, o el sustantivo que tiene accidentes de número y género, estas palabras, cuando funcionan como adverbios, al igual que las preposiciones, las conjunciones, siempre son invariables, siempre mantienen su estructura intacta. Luego, cuando las comparemos con otras categorías gramaticales, se va a entender a qué me estoy refiriendo. Es una palabra, además, un tipo de palabras que aporta distintos significados posibles. Si leemos las oraciones que tenemos aquí, vemos cómo quiero más helado, me aporta la idea de cantidad, porque quiero tomar más helado del que tomé, quiero mayor cantidad de helado en este caso. Está encima de la mesa, el adverbio encima me aporta la idea de lugar, ubicación, me aporta la idea de locación. Luego tengo llegará pasado mañana, como mi adverbio pasado mañana me aporta la idea de tiempo. Lo que tiene que quedar es que el adverbio me aporta distintos tipos de ideas que vamos a ir analizando. Dicho esto y analizado lo que es el adverbio, podemos clasificarlos de la siguiente manera. Recuerden que hay muchas palabras que podemos reconocer por medio de preguntas, muchas funciones gramaticales que podemos reconocer por medio de preguntas, como por ejemplo el sujeto, quién realiza la acción, el complemento directo, hay algo, etc. Así también los adverbios responden a estas preguntas y por lo general introducen complementos circunstanciales que ya habíamos analizado en una clase anterior. Fíjense cómo la pregunta ¿cómo? Introduce adverbios de modo o manera, bien, mal, despacio, lentamente, apenas, como la pregunta ¿cuándo? Introduce adverbios de tiempo que denotan la idea de tiempo, como por ejemplo hoy, mañana, ayer, ahora, pasado mañana, siempre, pronto, después, etc. Son todas palabras que aportan esta idea. La palabra cuánto me aporta la idea de cantidad, mucho, poco, bastante, demasiado, etc. Siempre estos adverbios, cuando son de cantidad, me aportan esta información semántica. Luego, dónde, que son adverbios de lugar, me indican aquí, allí, allá, lejos, cerca, alrededor. Todas estas palabras, fíjense, como, aquí, allá, etc., me aportan esta idea. Todas estas de aquí me aportan la idea de cantidad, todas estas, hoy, mañana, me aportan la idea de tiempo y todas estas me aportan la idea de modo o manera en que fue realizada una acción. Hay más adverbios, por ejemplo el de afirmación y negación, sí, no, adverbios aspectuales y otros tipos que no vamos a detallar en esta clase, pero lo que tiene que quedar es que los adverbios son una categoría invariable, es decir, cuando funcionan como adverbios siempre conservan su estructura y pueden ser clasificados dependiendo de la información que aportan. Comprendido esto,
Otra cuestión respecto a los adverbios que es muy importante comprender es que pueden modificar, y cuando decimos modificar nos referimos a que añaden información extra a aquella categoría gramatical sobre la que inciden. Nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de los adjetivos que modifican ¿a qué? A sustantivos. Si yo digo el niño travieso está en casa, el adjetivo travieso modifica o especifica a qué niño me estoy refiriendo, al niño travieso. Esta capacidad para modificar al sustantivo es característica de los adjetivos, así como es característica de los adverbios su capacidad para modificar a verbos, a adjetivos y a otros adverbios. Veamos a qué me estoy refiriendo. Fíjense en estas oraciones y cuál es su estructura. El primer caso era el de un adverbio que modifica a un verbo. Lo primero que hay que hacer para reconocer esto es identificar al verbo y luego realizar la pregunta que corresponda. ¿Se acuerdan de las preguntas que habíamos visto en el cuadro? Realicen la pregunta para identificar al adverbio. La primera oración dice, ayer realizamos la fiesta. ¿Cuál es mi adverbio? ¿Cuándo realizamos la fiesta? Ayer. ¿Qué grupo de adverbios contestaban a la pregunta ¿cuándo? Los adverbios de tiempo. Por ende, yo puedo identificar a mi adverbio, que es en este caso de tiempo y es ayer. Y fíjense cómo este adverbio ayer incide o modifica a un verbo, que en este caso es realizamos. Nosotros realizamos ayer la fiesta. Estamos especificando cuándo la realizamos, por lo que decimos que el adverbio modifica a mi verbo realizamos. Fíjense en la siguiente oración. Luis salió raudamente de la casa. Luis salió raudamente de la casa. Algo que hay que añadir es que muchos adjetivos a los que se agrega el sufijo mente se comportan como adverbios, porque indican la manera o modo en que fue realizada una acción. Por tanto, yo tengo que Luis salió raudamente, es mi adverbio, de la casa. Realizo la pregunta, ¿cómo salió Luis de la casa? Raudamente. Puesto que responda a la pregunta ¿cómo? Es un adverbio, en este caso, de modo o manera. Mas lo relevante en este caso es advertir que mi adverbio ayer y raudamente inciden gramaticalmente sobre el verbo. En este caso realizamos y en este caso salió. La siguiente categoría sobre la que puede incidir un adverbio es el adjetivo. Leamos las oraciones. La película fue demasiado larga. Los niños están muy contentos. Las instrucciones para reconocer un adverbio que modifica el adjetivo es, en primer lugar, identificar al adjetivo y, en segundo lugar, realizar la pregunta que corresponda. En mi primera oración, la película fue demasiado larga. ¿Cuál es el adjetivo? Larga, que modifica de forma de atributo a película. ¿Cuál es la palabra que modifica a este adjetivo? Demasiado. Demasiado, entonces, es un adverbio que modifica a un adjetivo añadiéndole información. ¿Cuál es la información que añade? Que la película duró demasiado tiempo. Añade información cuantitativa porque me dice cuánto duró la película. Entonces estamos ante un adverbio de cantidad. En la siguiente oración, los niños están muy contentos. De vuelta tenemos mi sujeto aislado, tenemos mi verbo y tenemos el adjetivo contentos, que funciona como atributo, verbo copulativo. Los niños están muy contentos. De vuelta, ¿cuál es la palabra que añade información
a mi adjetivo contentos? Muy. De vuelta estoy cuantificando qué tan contentos están los niños. Por lo que también en este caso estaríamos ante un adverbio de cantidad. Lo relevante es que el adverbio, en los ejemplos anteriores, modificaba al verbo. En los ejemplos presentes, el adverbio modifica a mi adjetivo. Contento y larga. La siguiente posibilidad de acción que tienen los adverbios es sobre otros adverbios. Los adverbios pueden modificar a otros adverbios, pueden incidir sobre otros adverbios. Lo mismo que en los ejercicios anteriores, lo primero que hay que hacer es identificar los adverbios y lo siguiente es realizar las preguntas pertinentes para reconocer qué tipo de adverbio es. La primera oración, Leonardo llegó demasiado temprano a su cita. Leonardo llegó demasiado temprano. Tengo dos adverbios, demasiado, que me indica cantidad, y tengo temprano, cuando llegó, que me indica tiempo. Fíjense cómo el adverbio demasiado incide sobre otro adverbio, que en este caso es temprano. El primero indica cantidad, el segundo me indica tiempo. La siguiente oración, vivo muy lejos de tu casa. Tenemos vivo muy lejos, tengo un adverbio de lugar, donde, lejos, y tengo un adverbio de cantidad, muy, que le añade información cuantificando la distancia, muy lejos. De vuelta, tengo un adverbio, muy, que incide sobre otro adverbio. Comprendemos entonces que los adverbios tienen capacidad para modificar a verbos, adjetivos u otros adverbios. Ahora, ¿por qué hablamos de diferencias con otras categorías? Porque recuerden que al principio dijimos al definir adverbios que los adverbios son palabras invariables, no sufren alteración o modificación en su estructura. Cuando no lo hacen, funcionan como adverbios. Si lo hacen, si reciben accidentes gramaticales en su estructura, no se comportan como adverbios. Analicemos lo que sigue. Tenemos, había demasiados mozos en el evento. En primer lugar, ustedes dirán que tengo un cuantificador que es demasiados, en este caso, que modifica a mozos. Habíamos dicho que los adverbios modifican a verbos, adjetivos u otros adverbios. ¿La palabra mozo pertenece a una de estas tres categorías gramaticales? No. ¿Por qué? Porque es un sustantivo. Puesto que sustantivo, demasiado al modificarlo, tiene que concordar en género y número con el sustantivo. Puesto que sufrió los accidentes gramaticales de género y número, no es un adverbio, sino en este caso un adjetivo indefinido. Vayan a la clase de adjetivos y ahí van a reconocer los tipos de adjetivos que hay. Es un adjetivo determinativo indefinido. En el siguiente ejemplo, estoy demasiado cansada ahora para salir. Fíjense que de vuelta tengo la palabra demasiado, pero en este segundo ejemplo, demasiado modifica sí a un adjetivo, que es una categoría gramatical a la que puede modificar los adverbios. Por tanto, en este segundo caso, se comporta demasiado como adverbio de cantidad, porque modifica a un adjetivo, puesto que adverbio no sufre modificaciones en su estructura, es decir, no sufre accidentes gramaticales. Importante comprenderlo. Para que se entienda mejor esta idea, porque es importante, tenemos los otros dos ejemplos que analizar. Escuché pocos comentarios positivos acerca de la conferencia. De vuelta a la misma lógica que aplicamos en los ejemplos anteriores. Escuché pocos comentarios. Esta categoría pocos modifica a un verbo, adjetivo o adverbio, no modifica a un sustantivo. Por lo tanto, se comporta también como un adjetivo determinativo, en este caso indefinido. No se comporta como adverbio. Sin embargo, te veo poco feliz, modifica sí a un adjetivo. Puesto que modifica a un adjetivo,
no presenta accidentes gramaticales de género y número, permanece invariable en su estructura y por tanto se comporta como adverbio. Muy importante. Ahora, comprendido esto, pasemos a hablar de las locuciones adverbiales, que son grupos de palabras lexicalizados, quiere decir lexicalizados, que aparecen en el diccionario. Cuando buscas la palabra, la vas a encontrar en el diccionario, cuyo significado no deriva de los componentes del grupo. Para entender lo que acabo de decir, analicemos unas cuantas locuciones adverbiales. Muy importante que la pertenencia de una locución a un grupo adjetival, nominal, adverbial, etc., depende de su comportamiento gramatical, es decir, de la función que desempeñen en el contexto lingüístico en el que aparecen. Tengo la locución adverbial a gatas, ingresé a gatas al lugar, es una locución adverbial porque es un grupo de palabras lexicalizados, lo van a encontrar en el diccionario, que me indican la manera en que fue realizada la acción. Tengo a escondidas, lo tuve que hacer a escondidas, ¿sí? No significa literalmente que te escondiste para hacerlo, sino que lo tuviste que hacer sin que nadie se enterara. Tengo a mares, lloré a mares por la muerte de mi amiga. A mares no significa literalmente que te echaste 2 mares de los ojos de tristeza, pero sí aporta la idea, una idea cuantificativa de la cantidad o del sufrimiento que te provocó la muerte de tu amiga. Tenemos a todo pulmón, grité a todo pulmón el gol de mi equipo. A todo pulmón quiere decir literalmente, o lo que trata de aportar es que grité muy fuerte, con elevadísima voz, el gol de mi equipo, pero fíjense que la estructura compleja del grupo no significa exactamente lo que sus componentes individuales darían a entender. Pasa lo propio con a mares, a gatas y a escondidas. Todas estas frases o grupos constituyen locuciones adverbiales. Con esto terminamos la clase de hoy y concluida esta unidad, ustedes deberían de ser capaces de definir lo que es el adverbio, de clasificar los adverbios dependiendo de la información que aportan, de reconocer los distintos tipos de adverbios estudiados, definir lo que es una locución y reconocer las locuciones adverbiales. Con esto terminamos la clase sobre adverbios y nos vemos en la siguiente clase.